Dios te bendiga, mi querido amigo, amiga en Cristo. Soy el pastor Eduardo Barzola de la Iglesia Casa de Reyes y bueno, quiero reflexionar contigo sobre este tema tan importante, la sanidad divina. Vivimos en un tiempo de enfermedades tremendas, la gente se está muriendo, las noticias en lugar de edificar nuestra fe nos están metiendo en un panorama de miedo. Y sobre este tema, bueno, quiero platicar, hacer unas reflexiones contigo, porque definitivamente la salud, las bendiciones, la libertad es la voluntad de Dios. Pero frente a esta pregunta, entonces, si vemos y creemos en un Dios todopoderoso, ¿por qué la gente no sana? ¿Por qué he visto hombres de fe morir enfermos? ¿Por qué he visto hombres que predican mucho no moverse a lo sobrenatural? ¿Por qué he visto burlas sobre la iglesia por no poder salvar ni una gripe? Para no tener fe más fuerte que un paracetamol. ¿Qué es lo que sucede? Hoy quiero reflexionar de esto y serte totalmente sincero. En mi ministerio he visto la sanidad de vida muchas veces por medio de mis manos, por medio de la oración, de la palabra, y también he visto cómo hay oraciones que no han dado resultado. Es por esto que quiero platicar contigo y reflexionar qué es lo que he aprendido, qué es lo que he visto, para que de esta manera puedas tú acceder a estas bendiciones. En momentos he vencido enfermedades por medio de la fe y en momentos no he podido y me he tenido que recurrir a las medicinas, a estar ahí. No es que sea malo la medicina, Dios quiere sanarte, incluso utiliza a los médicos. Sin embargo, como creyente en un Dios sobrenatural, pues siempre esperaba que Dios hiciera con su fuego santo, con su unción eléctrica y me quitara toda la enfermedad. Y no era así siempre. Al principio del ministerio tuve mucha hambre por conocer sobre lo sobrenatural y cómo funciona. Vi grandes hombres de Dios, usados por Dios con un poder tremendo. Vi juventudes, muchas personas, corríamos tras de esa unción, corríamos tras de esa fuerza, y la verdad es que teníamos en ese momento una experiencia sobrenatural, y a los 3-4 días esa unción no permanecía en el creyente. He visto personas que oran y oran y oran y nunca dan resultados. He visto también hombres y mujeres de ayuno, de oración, de consagración, y que no alcanzan esta bendición, que es muy clara en la palabra. La Biblia dice que Jesús ya nos sanó. Y entonces, frente a todas estas interrogantes, platicando con compañeros, con pastores, pues cada quien tiene su punto de vista. Algunos dicen que es la voluntad secreta de Dios, que Dios tiene una senda milagrosa. Algunos no creen en la sanidad, otros piden ofrendas y hacen negocio. Y esto no está bien para nada. Pero el pueblo, el mundo necesita este don maravilloso de la sanidad. Necesitamos entender cómo funciona y cómo poder jalar esas bendiciones, no solamente para nosotros, sino para con los demás. Así es que bueno, esta reflexión la estaré usando sin ningún formato. Quiero platicarte de corazón a corazón. Mira, los hombres de fe son eso, hombres de fe, hombres que avanzaron más allá de conocer la palabra, que actuaron sobre la palabra. Y para actuar y para tener resultados, algo de lo principal que he encontrado, que a mí me ha ayudado, es comprender y aceptar que Dios es bueno y caminar sobre esa voluntad. Cuando estamos enfermos, cuando hay complicaciones, cuando no hay economía, la gente a veces tiene temor. Y entonces, ¿cómo confiar en un Dios que tienes miedo, que no tienes confianza? Entonces los miedos llegan y estos miedos te separan de la voluntad de Dios. Entonces tienes que creer que la voluntad de Dios es la sanidad. En el momento de la prueba te van a llegar pensamientos de muchas maneras. Te van a decir, hermano, déjame platicarte algo. Hace muchos años con mi primer hijo, Josué, estuvo muy grave, 21 días en terapia intensiva, y de verdad no se levantaba del hospital. Yo ya había orado, la gente había sanado de cáncer, de algunas otras enfermedades, pero no podía sobre mis hijos. Ponía mis manos todos los días y no sucedía nada. Llegó el momento en que varios pastores llegaron y uno me decía, ¿quieres la vida de tu hijo? Pelea por la vida de tu hijo, reprende al diablo. Y por el otro lado, otros pastores que amaba también al Señor me decían, es que Lalo, si esa es la voluntad de Dios, déjaselo, ya no pelees, dáselo a Dios. Y entonces en ese momento de incertidumbre, ese momento gris, yo no sabía qué hacer.
¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué creer en esos momentos que tu hijo se está muriendo? ¿Sabes qué es lo que determiné? Hacer una oración lo más dolorosa posible. Y le dije, Señor, es mi primogénito. Te lo dejo en tus manos. Pero si a mí me preguntas qué es lo que quiero que me lo entregues y oraré y trabajaré en él para que sea tu siervo. Esto fue en el día 21, fue la oración más dolorosa para mí porque yo sabía que a lo mejor Cristo se lo iba a llevar y yo ¿cómo le puedo decir que no? Porque yo se lo estaba entregando. Sin embargo, en ese momento decidí confiar en la voluntad de Dios. Al día 22 se recuperó. Pero 21 días el Señor estuvo conmigo tratando en mi corazón para saber si yo decidía creer en que Dios es bueno. La voluntad de Dios siempre es sanar. La enfermedad es del diablo. La enfermedad viene del desgaste de nuestro cuerpo. La enfermedad viene de un estado de separación con Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos una herencia, y esta herencia es importante, amados hermanos, que aprendamos a tomarla por la fe, a vivirla y a demostrarla, porque si no, lo único que tenemos es conocimiento de la Biblia, pero no tenemos experiencia, no tenemos manifestación. Y Dios en estos momentos está buscando un pueblo que crea, que avance con esa fe para quitar toda enfermedad de su pueblo, toda plaga. La enfermedad es del diablo. La enfermedad es un estado ilegal. Y cuando los hombres vienen a Cristo, son nuevas criaturas y ya no tiene parte el diablo sobre estos cuerpos. Pastor, ¿y entonces por qué no sucede? Porque nada sucede en inmediato. En el reino espiritual y material tiene que ver tu capacidad y tu fe, tu revelación. Si tú crees y lo sueltas, lo confiesas, lo abrazas en tu corazón, es tuyo. Pero no vienen en automático las bendiciones. ¿Qué dice la Escritura? Que si crees en tu corazón y creyeras y confesares que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. La bendición viene cuando crees en el corazón y la confiesas. Antes no viene. Igualmente la sanidad. Si el corazón de la persona está enfermo, está deprimido, no tiene fe, está escuchando más al diablo que a Dios, ese corazón no tiene fe. Y entonces lo que empieza a hablar es muertes, carencias, dolor, es angustia. Y eso es lo que se manifiesta. Recuerda que el ser humano fue hecho a la imagen de Dios. Y al ser esto así, tenemos en nuestra boca palabra de poder. De esta manera somos salvos, aceptando y confesando. De esta manera recibimos, aceptando y confesando. Hay muchos que se pelean que con esto, que si es la voluntad de Dios, etc. Yo leo en la Biblia que dice que Dios quiere mi sanidad. Y entonces, yo me atrevo a confesar que Jesucristo ya me sanó. Y sobre esa palabra y sobre esa promesa me paro y avanzo cada día. Y sabes, te vas a encontrar con algo. La gente a tu alrededor, mucha no va a creer. Te va a decir que estás loco. ¿Por qué? Porque no tienen la misma revelación que tú. Ellos todavía no han llegado a esa revelación. Tú tienes que decidir en tu corazón. O escuchas lo que el mundo dice, las cosas exteriores, o aún lo que el diablo dice. O tú empiezas a creer y confesar la palabra. Tu vida se salva por la confesión de la palabra, por el conocimiento. Sí, te van a decir que estás mal, pero tú muy dentro de tu corazón agarra y di, ya Jesús me sanó. La Biblia dice que por mis llagas fuimos sanados, curados. Ya está en tiempo pasado. Si tú le preguntas a Jesús, Dios, ¿quieres que sea sano? Dios te va a decir, tanto quiero que ya morí por tus pecados y tus enfermedades. Amados hermanos, la pelota está de nuestro lado, el balón es nuestro turno. Dios ya dio la salvación, Dios ya dio la sanidad. Ahora el problema o la participación es del creyente. Tenemos que levantarnos en fe, hacer confesiones, caminar, actuar sobre la palabra y esta palabra se activa y tendrás esta bendición. Hay otra cosa que me he topado mucho en el proceso de aprender a moverme en milagros, que es la fe, la esperanza y asentimiento mental. Son tres cosas diferentes y a veces los hermanos no lo saben y por eso están atascados en sus bendiciones. ¿Qué dice? Esperanza. Hay hermanos que oran en un futuro y dicen, un día seré salvo, un día tendré esto, un día tendré... Esos hermanos o hermanas no tienen fe, tienen esperanza. La esperanza es algo que va a venir en el futuro. Pero la Biblia dice que la fe es una certeza que ya tienes en presente.
Estás persiguiendo el aire. Estás buscando bendiciones en futuro que ya tienes en presente, pero no se han materializado porque no has actuado en fe. Así es que hay que cambiar la manera de pensar, de creer, de meditar en el Señor. Y el cristiano ya no está en busca de la bendición. La bendición ya vino a la vida del creyente. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Somos bendecidos, somos renovados, somos limpiados, somos salvos. Otro de los errores muy comunes es creer que sabemos y que tenemos fe solo por leer la Biblia. Tú le preguntas a cualquier gente, oye, ¿crees que Dios es bueno? Y la gente dice, sí, amén. Pero una cosa es saber y otra creer. Y hay mucha gente que no ha podido discernir estas dos cosas y piensan que tienen fe cuando no tienen fe, solamente tienen conocimiento. Así es que, mis amados hermanos, hay que quitar no el conocimiento, sino la inactividad. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Si en lo que tú estás creyendo no estás actuando, no tienes fe. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Agarra la Biblia, come la Biblia, escucha promesas, levántate en fe, empieza a actuar en consecuencia para que se materialice, se manifiesta esa salvación tan hermosa. Dios no te quiere ver derrumbado, Dios no te quiere ver enfermo, pero su poder fluirá sobre el varón y la mujer de fe. Hay muchos buenos hombres y hay muchos hombres que se van sin esta experiencia de la sanidad. Tú me podrás decir, sí, pastor, yo tengo fe, pero hay veces que tenemos fe en lo económico y no en la sanidad. O tenemos fe en lo económico y no en la salvación de nuestra familia. Tenemos fe en la salvación de la familia y no en la salud, no en lo económico. Pareciera que el cristiano está dividido y tenemos fe en cachitos. Pero la Biblia dice, toma todo el consejo de Dios, echa mano de la vida eterna, o sea, toma de la vida eterna para esta vida. Amado hermano y hermana, Dios te quiere levantar, actúa. Si tienes que tomar medicinas, tómalas. Sé responsable porque tú tienes el templo del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo ve edificando tu fe, ve creciendo en la fe. La fe y las bendiciones es como alcanzar un fruto de un árbol. Muchas bendiciones no las alcanzas aún porque no tienes estatura en fe. Pero cuando venga la palabra a ti, la fe viene sobre de ti y vas a alcanzar las bendiciones. Dios quiere un pueblo sano. Por eso Jesús cargó sus enfermedades. Dios ya pagó por ellas. Ahora tenemos que crecer. Tenemos que levantarnos. No te dejes, no te rindas. El que cree en Jesús jamás será avergonzado.